Este artículo ha sido tomado de la página de Federalismo 1689 y se lee con el permiso de Luis Torrealba. El entendimiento bautista particular del desarrollo de los pactos divinos mediante pasos adicionales por Pascal de Naul. El modelo bautista, un pacto revelado progresivamente y formalmente establecido. Al rechazar el modelo paido-bautista del pacto de la gracia, los bautistas no quisieron hacer como los socinianos, que habían rechazado el pacto de gracia reformado, la teología en su conjunto. Querían distanciarse de estos últimos e identificarse con la ortodoxia reformada. Los bautistas mantuvieron la unidad con los paidos bautistas al afirmar la unidad del pacto de gracia. La teología bautista particular suscribió plenamente la noción de que era un solo pacto de gracia en la Biblia que reúne a todos los que son salvos como un solo pueblo. La segunda confesión de fe bautista 1689 enseña claramente esta doctrina. Primero, capítulo 7.2 del Pacto de Dios, leemos: Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y la salvación por Jesucristo. Los bautistas consideraron que el pacto de gracia comenzó inmediatamente después de la caída y que la sustancia de este pacto, aún bajo el Antiguo Testamento, era la salvación a través de la fe en Jesucristo. El párrafo 3 no deja duda de que ellos creían que el Evangelio comenzó con Adán. Este pacto se revela en el Evangelio en primer lugar a Adán en la promesa de la salvación a través de la simiente de la mujer y luego mediante pasos adicionales hasta completar su plena revelación en el Nuevo Testamento. En el capítulo 11, párrafo 6, sobre la justificación, los bautistas particulares refutan ampliamente la teología sociniana, diciendo: la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todo este sentido una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Luego, en el capítulo 21, párrafo 1, de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia, los bautistas sostuvieron que la sustancia de la salvación era la misma bajo ambos pactos. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad de la maldición de la ley, y en ser librado de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del terror y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste de su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley. 30 años antes de la publicación de la segunda confesión de fe bautista en 1689, Henry Lawrence en su tratado sobre el bautismo afirmó la unidad del pacto de gracia bajo los dos testamentos. Confieso que hay algunas cosas de equidad común. La regla de vida era la misma desde entonces que ahora, y el mismo Cristo que ahora era la salvación de los elegidos. Por tanto, tales cosas que son de naturaleza común pueden ser ilustradas e inferidas de un testamento a otro. Edward Hutchinson, citando a John Owen, afirmó la unidad y continuidad del pacto de gracia al afirmar la unidad y continuidad de la Iglesia del Antiguo y Nuevo Testamento. Así que, a la venida del Mesías no se quitó
una iglesia y se estableció otra en su lugar, sino que la iglesia continuó igual en las que eran los hijos de Abraham según la fe. La iglesia cristiana no es otra iglesia, sino la misma que era antes de la venida de Cristo, teniendo la misma fe en ella e interesada en el mismo pacto. Usando las palabras de Owen, Hutchinson demostró que los credos bautistas compartían la misma convicción que los paidos bautistas con respecto a la unidad del pacto de gracia. Los bautistas tuvieron esa convicción desde el principio. John Spilberg, quien fue el pastor de la primera iglesia bautista calvinista y quien publicó el tratado más antiguo de la teología del pacto bautista, afirmó: es la misma, la iglesia de Dios bajo el Antiguo Testamento y ahora bajo el Nuevo, porque la naturaleza es una, en referencia a los electos de Dios, llamado a la fe y por el Espíritu de gracia unidos a Cristo como los sarmientos de su vid. Aunque los bautistas creían en la unidad del pacto de gracia como sus interlocutores y aunque querían mantener la unidad con ellos, rechazaron el pacto único modelo de dos administraciones. Los bautistas vieron una unidad de sustancia en el pacto de gracia desde el Génesis hasta Apocalipsis, pero no vieron esta misma unidad entre el antiguo y el nuevo pacto. Por lo tanto, no aceptaron la idea de que esos dos pactos eran dos administraciones del mismo pacto. Nehemías Koch expresa bien esta convicción bautista fundamental. El antiguo pacto y el nuevo difieren en sustancia, no solo en la forma de su administración. En consecuencia, la gran mayoría de ellos rechazaron la teología de un solo pacto de gracia bajo dos administraciones. John Owen escribe: aquí surge entonces una diferencia de no poca importancia saber si estos, el antiguo y el nuevo pacto, son en realidad dos pactos distintos en cuanto a la esencia y sustancia de ellos, o solo diferentes maneras de dispensación y administración del mismo pacto. La comprensión de la naturaleza y la función del antiguo y nuevo pacto dependía de esta pregunta. Al comparar las confesiones de fe se hace evidente que los bautistas particulares rechazaron el modelo paido bautista del pacto de gracia. La confesión de 1689 en el capítulo número 7.3 lectura así: este pacto se revela en el Evangelio primero a Adán en la promesa de la salvación por la simiente de la mujer y después por pasos más largos hasta que el pleno descubrimiento de la misma fue completado en el Nuevo Testamento y se funda en esta transacción del pacto eterno, que fue entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los electos, y es sólo por la gracia de este pacto que toda la posteridad de Adán caído fue salvado, obtuvo vida y una bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de aceptar a Dios en esos términos en los cuales Adán estaba en su estado de inocencia. La confesión de Savoy en el capítulo número 7.5 dice así: aunque este pacto ha sido administrado de manera diferente y diversa con respecto a las ordenanzas e instituciones en el tiempo de la ley y desde la venida de Cristo en la carne, sin embargo, por su sustancia y eficacia para todos sus fines espirituales y salvíficos es uno y el mismo, a causa de lo cual a las diversas dispensaciones se le llama el Antiguo y el Nuevo Testamento. La confesión de Westminster en el capítulo 7, párrafos 5 y 6, lectura así: este pacto fue administrado de manera diferente en el tiempo de la ley, en el tiempo del Evangelio. Bajo la ley fue administrado por promesa, profecía, sacrificio, circuncisión, el Cordero Pascual y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo de los judíos, todos ellos prefigurando a Cristo venidero, los cuales fueron para este tiempo suficientes y edificantes mediante la operación del Espíritu, para instituir y edificar a los escogidos en la fe en el Mesías prometido,
por el cual tenían la remisión completa de los pecados y la salvación eterna, y es llamada en el Antiguo Testamento, bajo el Evangelio, cuando Cristo la sustancia fue exhibido, y es llamado el Nuevo Testamento. No hay, por lo tanto, dos pactos de gracia que difieran en sustancia, sino uno y el mismo bajo varias dispensaciones. Este es el pasaje más discordante de estas confesiones, sabiendo que los bautistas hicieron todo lo posible para seguir la norma de Westminster, en la medida de lo posible cuando escribieron su confesión. La originalidad de su formulación del pacto de gracia es altamente significativa. Es obvio que los autores de la Segunda Confesión de Fe Bautista de 1689 evitaron por completo cualquier formulación que recordara el modelo de un pacto bajo dos administraciones que encontramos en las otras dos confesiones. Esta ausencia debe ser interpretada como un rechazo de la teología detrás de esta formulación y no como una omisión o un intento de originalidad. La opinión de los bautistas sobre el modelo paido-bautista del pacto de gracia concuerda exactamente con la de John Owen, quien lo afirma así: podemos considerar que la Escritura menciona clara y expresamente dos testamentos o dos pactos, y los distingue entre ellos, de tal manera que lo que se dice difícilmente puede ser acomodado a una doble administración del mismo pacto. Acabamos de ver lo que el federalismo bautista particular del siglo XVII no era. Examinemos ahora lo que sí es. Al rechazar la noción de un pacto de gracia bajo dos administraciones, los bautistas de hecho están rechazando solo la mitad de este concepto. Aceptaron, como hemos visto anteriormente, la noción de un solo pacto de gracia en ambos testamentos, pero rechazaron la idea de dos administraciones. Para una gran mayoría de los bautistas, había un solo pacto de gracia, que fue revelado desde la caída de manera progresiva hasta su total revelación y establecimiento en el nuevo pacto. Este modelo se expresa claramente en la Segunda Confesión Bautista de Fe de 1689, capítulo 7, párrafo 3, que dice: este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer y luego mediante pasos adicionales hasta completar su plena revelación en el Nuevo Testamento. A primera vista, esta formulación no parece radicalmente diferente de las dos paidobautistas, ya que también reconocían la revelación progresiva del pacto de gracia. Sin embargo, al estudiar la teología bautista particular en su contexto histórico, se hace evidente de esta formulación del pacto de gracia tenían un significado que era muy específico y fundamentalmente diferente de la comprensión paidobautista. La primera particularidad que se encuentra en la diferencia entre la noción de administración y la de la revelación. Los bautistas creían que antes de la llegada del nuevo pacto, el pacto de gracia no se daba formalmente, sino que solo se anunciaba y prometía, o sea, se revelaba. Esta distinción es fundamental para el federalismo de la Segunda Confesión Bautista de 1689. Nehemías Koch explica: también debe notarse que aunque el pacto de gracia fue revelado hasta aquí a Adán, sin embargo, vemos en todo esto que no hubo una transacción formal y expresa del pacto con él. Aún menos fue el pacto de gracia establecido con él,
como una persona pública o representante de cualquier tipo. Pero así como él obtuvo interés solo para sí mismo por su propia fe en la gracia de Dios revelada de esta manera, también lo deben hacer los de la posterioridad que son salvos. Esta especificación es altamente significativa y juega un papel determinante en el federalismo bautista particular. Para Nehemiah Koch, el pacto de gracia no se estableció cuando Dios se lo reveló a Adán. John Owen explica por qué el pacto de gracia no podía ser considerado un pacto formal antes del establecimiento del nuevo pacto, sino que estaba confinado a la etapa de una promesa. Carecía de su solemne confirmación y establecimiento por la sangre del único sacrificio que le pertenecía, antes de esto que fuera hecho en la muerte de Cristo. No tenía la naturaleza formal de un pacto o un testamento, como lo prueba nuestro apóstol en Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 23. Porque tampoco, como muestra en aquel lugar, la ley dada en el Sinaí habría sido un pacto, si no hubiera sido confirmada con la sangre de los sacrificios. A tal fin, la promesa no fue antes de un pacto formal y solemne. La distinción entre la revelación y la administración del pacto de gracia encuentra todo su significado cuando se le añade el segundo elemento del federalismo bautista particular, es decir, la revelación plena del pacto de gracia en el nuevo pacto. Si el federalismo de Westminster puede resumirse en un solo pacto bajo dos administraciones, el de la Segunda Confesión Bautista de Fe de 1689 sería un solo pacto revelado progresivamente y establecido formalmente bajo el nuevo pacto. Los bautistas creían que ningún pacto anterior al nuevo pacto era el pacto de gracia, antes de la llegada del nuevo pacto. El pacto de gracia estaba en la etapa de promesa. Según Benjamin Keach, la expresión los pactos de la promesa que se encuentra en Efesios capítulo 2 versículo 12 se refiere al pacto de gracia. La promesa en cuestión era el pacto de la gracia. Si estamos hablando de una promesa, esto implica que aún no se ha cumplido y que aún no se ha hecho en forma de testamento o pacto. Los bautistas creían que el nuevo pacto era el cumplimiento de la promesa o, en otras palabras, el cumplimiento del pacto de gracia. Esta doctrina se expresa de la siguiente manera en la Segunda Confesión Bautista de Fe del año 1689. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento trae la revelación completa del pacto de gracia, ya que el nuevo pacto es su cumplimiento. Los bautistas consideraban que el nuevo pacto, y solo ese, era el pacto de gracia. John Spilburg afirmó esta noción, diciendo, nuevamente se llama la promesa y no el pacto, y sabemos que cada promesa no es un pacto. Hay una gran diferencia entre una promesa y un pacto. Spilburg habla del pacto de gracia que Dios reveló a Abraham y declara que en esta etapa no era todavía un pacto formal, sino una promesa. Esta distinción, revelado, establecido,
resumía la diferencia entre el pacto de gracia en el Antiguo Testamento y el pacto de gracia en el Nuevo Testamento. En el Antiguo fue revelado, en el Nuevo fue establecido, completamente revelado de acuerdo a la expresión de la Segunda Confesión Bautista del año 1689. Al hacer la exegesis de Hebreos capítulo 8 versículo 6, John Owen se concentra en el verbo nenomotetetai, o sea, establecido, para explicar la diferencia entre el pacto de gracia antes y después de Jesucristo. Llega a las mismas conclusiones teológicas de los bautistas particulares. Este es el significado de la palabra nenomotetetai, reducido a un estado fijo de una ley u ordenanza. Toda la obediencia requerida en él, toda la adoración designada por él, todos los privilegios exhibidos en él y la gracia administrada con ellos, son todos dados por un estatuto, ley o ordenanza a la Iglesia. Lo que antes se ocultaba en las promesas y en muchas cosas oscuras es ahora sacado a la luz, este pacto que invisiblemente en el camino de la promesa puso de manifiesto su eficacia bajo tipos y sombras. Es ahora solemnemente sellado, ratificado y confirmado en la muerte y resurrección de Cristo. Tenía antes de la confirmación de la promesa, que es el juramento, pero ahora tiene la confirmación de un pacto, que es la sangre. Lo que antes no tenía ninguna adoración visible, externa, propia y peculiar, ahora se convierte en la única regla e instrumento de adoración para toda la Iglesia, sin que nada sea admitido a este respecto sino lo que le pertenece, y es designado por este pacto. El apóstol lo que quiere decir a través de nenomotetetai es el establecimiento legal del nuevo pacto, con todas las ordenanzas de su culto. Debido a esto, el otro pacto fue anulado y removido, y no solo el pacto mismo, sino todo ese sistema de adoración sagrado de acuerdo con el que fue administrado. Cuando el nuevo pacto fue dado solo en la forma de una promesa, era consistente con una forma de adoración, ritos y ceremonias, y aquello compuesto con un yugo de esclavitud que no le pertenecía al pacto. Y cuando fue establecido como un pacto, lo demás llegó a ser inconsistente con este pacto, porque entonces toda la adoración de la Iglesia debía proceder de este pacto, el nuevo pacto, y ser conformada a este. Antes del establecimiento de nenomotetetai, del nuevo pacto, el pacto de gracia no tenía una manifestación concreta, ningún culto o ceremonia. No era un pacto, sino una promesa revelada de manera oscura bajo tipos temporales y sombras. Antes de Cristo, el pacto de gracia fue anunciado. Después de Cristo fue decretado. Nenomotetetai. El pacto de gracia en este sentido específico no fue dado a Adán ni a Abraham. John Owen escribe: este pacto, como aquí se considera, no se entiende como la promesa de gracia dada a Adán absolutamente, ni la promesa de gracia dada a Abraham, que contenía la sustancia y la materia de ella, y la gracia exhibida en ella, pero no la forma completa de ella como un pacto.
Dios no estableció el pacto de gracia con Adán ni tampoco con Abraham. Dios les reveló la sustancia del pacto, pero solo fue establecida a través de Jesucristo, en su sacrificio. Nehemías Koch afirma lo mismo. En el sabio consejo de Dios las cosas estaban tan ordenadas que la revelación completa del pacto de gracia, el cumplimiento real de sus grandes promesas y el hecho de estar llenos de las ordenanzas que le son propias deberían proceder al pacto hecho con Israel según la carne. Esta comprensión era radicalmente diferente de la mayoría de los paidos bautistas en el siglo XVII. Benjamin Keach ratifica esta visión del pacto de gracia cuando describe sus 4 secuencias. 1. Fue decretado por primera vez en la eternidad pasada. 2. Fue revelado al hombre después de la caída de Adán y Eva. 3. Fue ejecutado y confirmado por Cristo en su muerte y resurrección. 4. Se hace efectiva para sus miembros cuando se unen a Cristo por la fe. La particularidad de este Ordo Salutis es la distinción entre la revelación y la ejecución del pacto de gracia. Los que fueron salvos antes de Cristo fueron salvos por causa de un juramento. Los que fueron salvos después de él fueron salvos por causa de un pacto. La epístola a los hebreos hace esta distinción cuando basa la fe de los creyentes en el antiguo pacto, en el juramento que Dios hizo a Abraham. Ver Hebreo capítulo 6, versículo 17 y versículo 18. Sin embargo, la seguridad de los creyentes del nuevo pacto descansa en un testamento que es la obra alcanzada de Cristo. Ver Hebreo capítulo 9, versículo 15 al 17. Para aclarar nuestra comparación entre el federalismo paido bautista y el federalismo bautista particular, aquí hay 2 tablas de sus respectivos entendimientos. Hago una aclaración. El autor acá, de nuevo Pascal, muestra una tabla de comparación sobre... Prosigo. Para aclarar nuestra comparación entre el federalismo paido bautista y el federalismo bautista particular, hay 2 tablas en sus respectivos entendimientos. Hasta ahora hemos visto 2 interpretaciones diferentes del pacto de gracia y de su relación con el antiguo y el nuevo pacto. El modelo paido bautista lo percibió como si estuviera bajo 2 administraciones sucesivas, llamando el antiguo y el nuevo pacto, al distinguir entre el pacto, sustancia, y sus administraciones, circunstancia. Los paidos bautistas establecieron un fundamento que era esencial para ellos. Podía mantener herederos naturales y espirituales dentro del mismo pacto. El primero teniendo parte en la administración solemne y el segundo teniendo parte en la administración como en la sustancia del pacto de gracia. El federalismo y la eclesiología paido-bautista se basaron en esta distinción. El entendimiento bautista particular se basa en otra distinción fundamental. Una entre la fase en la que se revela el pacto de gracia y la fase en la que se estableció. La fase revelada correspondió al periodo que precedió a la muerte de Cristo y la fase establecida corresponde al tiempo que sigue. Por lo tanto, los bautistas particulares consideraban que ningún otro pacto aparte del nuevo pacto era el pacto de gracia. Todavía reconocían que se había revelado en todos los pactos desde la caída, pero distinguían entre la sustancia real de estos pactos y el pacto de gracia en sí mismo. Estas 2 formulaciones del federalismo
fueron la raíz de todas las divergencias entre los paidobautistas presbiterianos y los bautistas particulares del siglo XVII. Su comprensión del pacto de gracia lo llevó a diferentes formulaciones hermenéuticas y teológicas. Ahora nos concentraremos en el entendimiento bautista particular del pacto de gracia y veremos cómo perciben a través de él la función de los pactos abrámicos y mosaicos.